Hola, ¿qué tal? Su servidora Nancy Isabel García García, a nombre de mis compañeras la doctora Rita Elizabeth Soto Sánchez, la maestra Valeria Chávez Muñiz, la maestra Gabriela Gloria Martínez y la doctora Marta Patricia Gutiérrez Pérez, nos permitimos compartir con ustedes la ponencia magistral Inteligencia Artificial, Educación y Equidad, un diagnóstico institucional. Investigación realizada en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Hemos identificado que la población docente es predominantemente catalogada como migrantes digital. Sí, tienen una visión más reflexiva del uso de tecnología educativa, aunque se identifican ciertas barreras. En cambio, los estudiantes, quienes son nativos digitales, hacen una adopción prácticamente inmediata de la tecnología educativa, en específico inteligencia artificial, pero con cierto riesgo y superficialidad en su uso. Entonces, decidimos indagar cómo podríamos garantizar una integración de la inteligencia artificial en la educación que promueva la equidad y no la exclusión. De ahí es que surge nuestro proyecto de investigación que tiene como pregunta rectora cuáles son las diferencias y similitudes en las percepciones, competencias digitales y necesidades de formación entre estudiantes y docentes. El objetivo general es comparar las percepciones y competencias para identificar brechas digitales y pedagógicas que nos permitan promover estrategias formativas para una integración ética de la inteligencia artificial entre la población del sistema de educación media superior. Con esto nosotros pretendemos medir el nivel de autoeficacia digital y la percepción de utilidad que le da la población a la inteligencia artificial para poder identificar preocupaciones éticas, sociales, pero sobre todo riesgos de dependencia tecnológica y así poder detectar brechas de infraestructura entre escuelas metropolitanas y regionales, de manera que podamos priorizar áreas de capacitación docente y de estudiantes, pero basadas en las necesidades expresadas por ellos mismos. Metodológicamente hablando, hemos realizado un estudio cuantitativo de corte transversal con la finalidad de describir y comparar las percepciones tanto de la población docente como de la población estudiantil de bachilleratos del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Esto lo hicimos al aplicar un par de cuestionarios validados previamente que han sido estructurados bajo la escala de Likert y que se distribuyeron a través de formulario de Google. Además, se aplicó una validación de alfa de Crunch de aproximadamente 0.85, lo cual indica una consistencia interna de los instrumentos de recogida de información. ¿Cuáles son los resultados? Comenzamos primero con los docentes. Entre los docentes hay una alta apropiación conceptual del término inteligencia artificial, pero una implementación un tanto moderada. Los docentes han superado la etapa de resistencia, es decir, ya se atreven a asumir, a utilizar y a reconocer que utilizan la inteligencia artificial, pero se encuentran en una fase de apropiación conceptual donde la valoración precede a la implementación operativa como tal. Hemos identificado que existen ciertos obstáculos institucionales que frenan esa adopción. Los principales obstáculos son tiempo, infraestructura e incertidumbre. Sin embargo, sí hay una alta demanda de formación. Un indicador o de los indicadores más altos del estudio es este. Por lo tanto, se considera que hay obstáculos institucionales que frenan esa adopción de la inteligencia artificial en la educación, más no falta de voluntad de los docentes. Al hacer un comparativo entre
lo que contestaron los docentes de preparatorias metropolitanas versus docentes de preparatorias regionales, se ha identificado una brecha interna. Esta brecha indica que los docentes con posgrado y que radican en la zona metropolitana o que imparten clases en la zona metropolitana usan más la inteligencia artificial. Entonces, nos enfrentamos no solo a una brecha digital, sino a una brecha de oportunidad formativa también entre los docentes. Los resultados de los estudiantes muestran una visión más pragmática o un uso más pragmático, pero también una cuestión emocionalmente positiva, es decir, los estudiantes identifican facilidad de uso, efectividad en el uso de la inteligencia artificial, pero también reacciones emocionales. ¿Qué significa esto? El estudiante valora la inmediatez. La percepción de trabajar más rápido supera la de comprender mejor los contenidos. Entonces, produce más, pero comprende y aprende menos. Hay un mito en cuanto a la dependencia tecnológica percibida. 41% de los estudiantes niega que la inteligencia artificial genere dependencia. Sin embargo, existe una correlación débil entre la dependencia a la inteligencia artificial y la mejora en el aprendizaje. ¿Qué significa? Bueno, bajo la percepción de riesgo, contrasta con el uso intensivo de la inteligencia artificial y surge una falta de alfabetización o se denota una falta de alfabetización crítica sobre el consumo digital de estas herramientas tecnológicas. Hay una brecha de visión pedagógica en la plantilla docente versus visión instrumental entre el estudiantado. Los docentes perciben la utilidad de la inteligencia artificial como un potencial, en cambio, los estudiantes como efectividad de uso. Para los docentes, el dominio o facilidad está en función del contenido teórico, en cambio, para los estudiantes está en función de la facilidad operativa. Regresamos a facilidad de uso. En cuanto a las barreras percibidas, para el docente esas barreras son principalmente estructurales, para el estudiante son simples limitaciones. Entonces, hay una asimetría entre la visión reflexiva que suele tener el docente versus la naturalidad operativa que le imprime el estudiante, quien busca resolver en el momento, no precisamente aprender. Se ha identificado también una brecha entre preparatorias regionales y metropolitanas. Los participantes de escuelas metropolitanas perciben o identifican un mayor conocimiento de inteligencia artificial generativa, mayor aplicación práctica y una menor percepción de obstáculos para el aprendizaje y para el uso de estas herramientas tecnológicas. En cambio, en preparatorias regionales se perciben mayores barreras de infraestructura, mayores problemas de conectividad y percepción de obstáculos significativamente mayor a los de preparatorias metropolitanas. Por lo tanto, la brecha digital es una realidad, pero también hay una brecha de oportunidad formativa y de infraestructura que se tiene que atender. Al realizar un análisis correlacional para identificar qué impulsa la adopción de inteligencia artificial entre docentes y estudiantes, se identifica que para el docente la adopción es cognitiva, aprende para usar la herramienta tecnológica. En cambio, para el estudiante la adopción es de experiencia, aprende para usarla y porque es fácil de utilizar sobre todo. Entonces, el docente ha superado esa resistencia que tenía hace unos años de usar la inteligencia artificial. Están en una etapa de curiosidad y apropiación conceptual, pero su implementación está limitada por barreras estructurales y de formación. En cambio,
el estudiante hace un uso pragmático y eficiente, aunque existe un riesgo de superficialidad cognitiva si el uso no es mediado pedagógicamente. En cuanto a la institución, la neutralidad en las respuestas tanto de estudiantes como de docentes indica ausencia de lineamientos claros. Entonces, se requiere pasar de una adopción espontánea a una integración regulada. ¿Qué se propone o qué es lo que proponemos? Bueno, tiene que haber un proceso de alfabetización en inteligencia artificial aplicada específicamente para la educación, como a través de programas con niveles progresivos y acreditación oficial. El objetivo es pasar de la teoría a la competencia instrumental, que sean capaces de diseñar prompts, de evaluar, de realizar una evaluación crítica del uso de la inteligencia artificial. Se propone también la implementación de laboratorios pedagógicos regionales, que sean espacios físicos y o virtuales para experimentar, compartir buenas prácticas y reducir así la brecha digital y la brecha regional. También se propone trabajar con un nuevo enfoque, que el docente sea un agente multiplicador de competencias digitales, no solamente que se forme como usuario final, sino como un multiplicador de eso que ha aprendido. Finalmente, entre los docentes hay voluntad para seguirse formando, pero necesitan el entorno y la infraestructura. Los estudiantes ya habitan, ya utilizan la inteligencia artificial, sin embargo necesitan una guía crítica. La verdadera equidad y la verdadera brecha no es tecnológica, es la gestión institucional. Entonces, la integración de la inteligencia artificial debe ser ética, equitativa y pedagógicamente pertinente para garantizar una educación de calidad para todos. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones y propuestas? Bueno, generar un programa de alfabetización digital crítica que enseñe a cuestionar sesgos y alucinaciones para operar herramientas de inteligencia artificial. Que se siga trabajando en los lineamientos institucionales, que haya políticas claras tanto de privacidad como ética en el uso de la inteligencia artificial para reducir la incertidumbre, que se gestione y se trabaje en una cultura digital compartida donde haya espacios de convergencia para definir usos académicos legítimos, experiencias y usos que enriquezcan a los demás. De esta manera, podemos trabajar con estrategias diferenciadas tanto para escuelas regionales como para escuelas metropolitanas en función del contexto que han reflejado los participantes del estudio. Les compartimos algunas de las referencias clave que utilizamos en nuestro proyecto de investigación y nuestros datos de contacto. Ha sido un placer compartir con ustedes este proyecto de investigación. Muchísimas gracias.